A Gerald Montgomery le encantaban las cenas familiares. Eran una tradición en su espaciosa mansión de las afueras de Providence desde la muerte de su esposa, y sus hijas intentaban visitar a su padre al menos 2 veces al mes. Esta noche era una de esas veladas, en las que la casa olía a carne asada y tarta de manzana. Ramona estaba en la cocina, colocando los platos y comprobando la temperatura de la carne. Su marido, Lars, ayudaba a servir, mirando el reloj de vez en cuando. Gerald estaba sentado en su sillón favorito junto a la chimenea, hojeando el último número del Financial Times. No pasó desapercibido para él que su hija menor, Rolanda, apareció en la puerta del salón, miró con indiferencia la mesa puesta y clavó los ojos desafiantes en el teléfono. «Podrías ayudar a tu hermana», comentó Gerald dejando el periódico. «Tiene a alguien que la ayuda», dijo Rolanda señalando a Lars con la cabeza sin apartar los ojos de la pantalla. Ramona trajo el último plato y tomó asiento junto a su padre. A diferencia de su hermana menor, que llevaba un vestido negro corto y tacones de aguja, ella optó por un cómodo traje pantalón color arena. Llevaba el pelo castaño recogido en un sencillo moño y una misteriosa sonrisa brillaba en su rostro. «Papá, sabes que tengo exámenes pronto». Rolanda se separó por fin del teléfono. Podría no haber venido. «Pero lo hiciste», se levantó Gerald. «Vamos a la mesa. Ramona, te has superado. Huele delicioso». En la mesa, Rolanda se sentó entre su padre y Lars, frente a su hermana. Apenas tocó la comida, viendo a Ramona hablar apasionadamente de la nueva gama de teléfonos inteligentes de su tienda. Su padre escuchaba atentamente, haciendo preguntas sobre los beneficios y las perspectivas de expansión del negocio. «¿Y cómo van tus estudios?». Se volvió hacia Rolanda. «Bien», se encogió de hombros. «El profesor Brightwood dice que tengo talento para el análisis económico». «Eso es porque te gusta contar el dinero de los demás», bromeó Ramona, pero titubeó al notar la mirada de disgusto de su padre. «Tengo una noticia». Ramona dejó el tenedor a un lado y miró a la multitud. «Lars y yo estamos esperando un bebé. Estoy de 8 semanas». Gerald se animó y se levantó para abrazar a su hija. Lars sonrió y miró su plato. Rolanda se quedó paralizada, apretando su copa de vino con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Enhorabuena», apretó los dientes. «Ahora vas a ser aún más perfecto, ¿verdad? Un negocio de éxito, un marido cariñoso, un hijo». «Rolanda», le gritó su padre. «¿Rolanda qué? Solo estoy feliz por mi hermana. ¿No lo ves?». Terminó el vino de un trago y cogió la botella. «Ya has tenido bastante». Gerald le quitó la botella con suavidad pero con insistencia. Ramona observó a su hermana con preocupación. Rolanda se había vuelto especialmente brusca últimamente, pero ella lo achacaba al estrés previo a los exámenes. Lars tosió y se ofreció a traer el postre. «Lo traeré yo misma». Rolanda se levantó de la mesa de un salto. En la cocina sacó una tarta y se quedó inmóvil, mirando por la ventana el jardín que se oscurecía. En el reflejo del cristal se vio a sí misma, joven, hermosa, pero siempre a la sombra de su hermana mayor. Ramona había recibido dinero de su padre para abrir una tienda a los 25 años, y ella, Roland, tuvo que estudiar para independizarse. Se estremeció cuando Lars entró en la cocina a buscar los platos de postre olvidados. Sus miradas se encontraron en el reflejo de la ventana, y por un momento se hizo un extraño silencio. «Puedo ocuparme yo sola». Rolanda se apartó de la ventana. «Ve con tu mujer embarazada». La velada terminó antes de lo habitual. Rolanda citó un dolor de cabeza y se marchó en taxi, rechazando la oferta de su padre de llevarla. Ramona y Lars se quedaron ayudando a recoger la mesa. Gerald observó a su hija, viendo cómo colocaba cuidadosamente los restos de comida en recipientes y limpiaba la mesa, tan ahorrativa como su madre. «No le hagas caso a Rolanda», dijo cuando se despidieron. «Ya crecerá». Ramona sonrió y abrazó a su padre.
Después de todo, hoy era su día, y nada podía empañar su felicidad. No se dio cuenta de que la mirada de su marido se detenía en la foto de sus dos hermanas sobre la repisa de la chimenea. Hace 6 años, Ramona entró por primera vez en el taller de Lars Krauser. Acababa de licenciarse en económicas y su padre le había concedido una beca para abrir una tienda. Ya había encontrado el espacio. Luminoso, espacioso, con amplios ventanales, pero completamente vacío. Ramona necesitaba estanterías, vitrinas e islas para exponer su equipo. El taller de Krauser estaba situado en un barrio industrial, entre otras pequeñas industrias. El olor a madera recién lijada y barniz la recibió en la puerta. Lars estaba trabajando en otro pedido, y Ramona observó cómo sus manos se deslizaban sobre la madera durante unos minutos, convirtiendo una simple tabla en algo especial. Resultó ser un conversador taciturno pero atento. Escuchó sus deseos, hizo algunos bocetos y sugirió soluciones interesantes. Ramona apreció su enfoque empresarial, nada de coqueteos, solo profesionalidad. Una semana después, cuando fue a comprobar el avance de las obras, lo encontró leyendo una revista especializada en tecnologías móviles. «Quiero entender mejor para qué creo muebles», le explicó él, dándose cuenta de la sorpresa de ella. Su romance se desarrolló sin prisas. Los almuerzos juntos se convirtieron en cenas, y las conversaciones sobre el proyecto se prolongaron hasta altas horas de la noche. Gerald, que había conocido a Lars, aprobaba la elección de su hija, respetaba a la gente que hacía su propio camino. Krauser empezó como un simple carpintero, y ahora su taller servía a las mejores tiendas de la ciudad. Se casaron un año después. La boda fue de cámara, solo amigos íntimos y familiares. Rolanda, entonces aún estudiante de bachillerato, se aburría en la celebración. De vez en cuando ponía los ojos en blanco ante las manifestaciones de sentimientos de los recién casados. Estaba a punto de ingresar en la misma universidad en la que se había graduado su hermana. «¿Por qué has hecho eso?», le preguntó a Ramona en la despedida de soltera. «Ya eres una rica heredera». «Fui de campana en campana», respondió entonces Ramona, «y tú también deberías». Ahora, 4 años después, Rolanda estaba sentada en la biblioteca de la universidad, hojeando apuntes sin sentido. Estudiar le resultaba fácil, pero no le veía sentido. Sus compañeras se afanaban preparando la siguiente sesión, y ella pensaba en lo injusta que era la vida. Ramona siempre había sido la favorita de sus padres y profesores. Incluso ahora, los profesores se acordaban a veces de la brillante alumna de Montgomery. Rolanda cerró el cuaderno de golpe. En la cafetería se encontró con su amiga April Donovan, hija del dueño de una cadena de restaurantes. «¿Te puedes creer que papá quiera que trabaje de camarera este verano?», se quejó April. «Dice que tienes que conocer el negocio al dedillo». «¡Qué pesadilla!», dijo Rolanda distraídamente, revolviendo azúcar en su café frío. Recordaba cómo Ramona había estado al principio sola detrás del mostrador de su tienda, estudiando las especificaciones de los electrodomésticos, haciendo de enlace con los proveedores. Ahora tenía 4 dependientes y un gerente, pero seguía pasando la mayor parte del tiempo en la tienda. «Hoy estás un poco rara», comenta April. «¿Es por el compromiso de tu hermana?». «Llevan mucho tiempo casadas», refunfuñó Rolanda. «En serio, pensé que... Bueno, como está embarazada». Rolanda apartó la taza. La noticia del embarazo de su hermana le arañó algo por dentro desagradablemente. Se imaginaba que su hermana sería aún más feliz, que estaría radiante de alegría, que su padre tendría un nieto o una nieta. «Vamos al club esta noche», sugirió April. «Dicen que ese DJ tan mono estará allí». «No se puede. Cena familiar». Rolanda se levantó de la mesa. «Tengo que mantener la imagen de hija modelo». Caminó por el campus, mirando a los apresurados estudiantes. Algunos hablaban apasionadamente de unas próximas prácticas, otros presumían de una oferta de prácticas. Rolanda nunca había entendido ese entusiasmo.
¿Por qué molestarse cuando se tiene un padre rico? Ramona podía hablar todo lo que quisiera de la importancia de la educación y el trabajo duro, pero ¿no sería más fácil limitarse a disfrutar de la vida? Por la noche, cuando iba a la cena familiar, elegía su atuendo con especial cuidado. Quería estar espectacular, eclipsar a su hermana, aunque ella brillara por su posición especial. Rolanda se detuvo ante el espejo, mirándose críticamente. Estaba estupenda a sus 20 años, y aunque Ramona seguía siendo naturalmente guapa a sus 36, Rolanda sentía que su juventud le daba una clara ventaja. El taxi se detuvo frente a la casa de sus padres. A través de la ventana del salón pudieron ver la mesa puesta. Ramona ya estaba ocupada en la cocina. Rolanda sonrió ante la perfecta anfitriona de su hermana, incluso con su embarazo. Bueno, ya veremos cuánto dura este idilio. Rolanda visitó por primera vez el taller de Lars hace 3 meses. Su portátil necesitaba un soporte para ventilarse mejor, y Ramona le aconsejó que se lo pidiera a su marido, que estaba experimentando con nuevos modelos de mesas para tecnología. Llegó por la tarde, cuando los trabajadores ya se habían dispersado. Lars estaba cepillando un tablón cuando ella entró. El polvo de la madera se arremolinaba a la luz del sol, dando al taller un encanto especial. Levantó la cabeza y su mirada se detuvo en ella un poco más de lo habitual. Rolanda pensó que nunca se había dado cuenta de lo expresivos que eran sus ojos. Ramona ha llamado para avisarte de tu visita. Dejó la herramienta a un lado. Hay varias opciones de posavasos. Puedes mirar las muestras. Ella examinó la carpintería, observando sus movimientos con un filo de ojo. Algo cambió sutilmente en el ambiente, quizá porque era la primera vez que estaban solos. Lars le estaba mostrando diferentes modelos, explicándole las ventajas de cada uno, y ella se sorprendió a sí misma observando el movimiento de sus manos, la forma en que los músculos bajo su camisa se enrollaban. ¿Y este? Rolanda se acercó al estante más alejado, cogiéndole deliberadamente por el hombro. Él la ayudó a coger un posavasos, y por un momento estuvieron muy juntos. Rolanda olió virutas de madera y su colonia. Hubo una pausa, incómoda pero llena de una especie de electricidad. Me quedo con este, señaló el modelo más sencillo, dándose una excusa para volver. Pero me gustaría algo más elegante. ¿Podrías hacer un diseño a medida? Lars aceptó. Empezó a venir una vez a la semana, aparentemente para hablar del proyecto. Las conversaciones sobre madera y diseño se convirtieron poco a poco en conversaciones sobre la vida. Roland hablaba de sus estudios, sin olvidar mencionar lo fácil que le resultaba todo. Lars compartía historias sobre la vida en el taller. Poco a poco empezaron a trasnochar. ¿Por qué elegiste la carpintería?, preguntó un día, sentado en lo alto de la escalera. Preguntó un día, sentada en el banco de trabajo y colgando los pies. Me encanta crear algo con las manos. La madera tiene alma, carácter. Cada pieza es única. No como Ramona con su técnica, comenta Rolanda. Ella vende artilugios estampados, mientras que tú creas obras de arte. Él permaneció en silencio, pero ella notó que algo brillaba en sus ojos. ¿Aceptación, tal vez? Aquella tarde le tocó la mano por primera vez, como por accidente, mostrándole un boceto. Él no se apartó. Su primer beso llegó 15 días después. Rolande se quedó en el estudio hasta el anochecer. Lars la acompañó hasta un taxi y, de repente, ella tropezó en los escalones. Él la levantó y ella buscó sus labios. Luego se quedó sentado en el taller durante mucho tiempo, mirando fijamente a la oscuridad e intentando convencerse de que había sido un error. Pero Rolanda venía una y otra vez. Sabía exactamente cuándo Ramona estaba ocupada en la tienda. Esos días podían hablar durante horas en la parte trasera del taller, donde había un viejo sofá. Y no solo hablaban. Lars hablaba después de sus proyectos, y ella se envolvía en un viejo plaid y escuchaba, acurrucada contra su hombro.
Te mereces algo mejor que eso, susurraba. Ramona no aprecia tu talento. Para ella no eres más que un marido que hace muebles para su tienda. Lars no estaba de acuerdo, pero tampoco discutía. A veces intentaba detener sus encuentros, diciendo que estaba mal. Roland respondía recordándole lo bien que se entendían, lo fácil que les resultaba estar juntos. Tenía un don para encontrar las palabras adecuadas. Nunca te pediré el divorcio, le decía. Me basta con estar a tu lado. Él le creyó. Creía que las cosas se arreglarían por sí solas, que sería posible equilibrar sin cesar dos vidas, la diurna, con Ramona, y la nocturna, con Roland. La noticia del embarazo de su mujer fue un duro golpe para él. No pensaba tener hijos, al menos por el momento. Roland reaccionó exteriormente con calma, pero él vio cómo se le ponían blancos los dedos que apretaban el vaso. Aquella tarde no acudió al taller, no respondió a sus llamadas. Al día siguiente apareció como si no hubiera pasado nada, solo que en sus ojos había un brillo nuevo y aterrador. Todo va a salir bien, le dijo abrazándole. Sé lo que tengo que hacer. No le preguntó qué quería decir, quizá porque temía oír la respuesta, o tal vez porque en el fondo se daba cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos, y ahora cualquier movimiento que hicieran solo empeoraría las cosas. 35 años en el ejército y el rango de general de división enseñaron a Gerald Montgomery a leer a la gente como un libro abierto. Durante sus años en la inteligencia militar, perfeccionó su capacidad para detectar el más mínimo cambio en el comportamiento de una persona, desde el sutil movimiento de un párpado hasta un cambio en el timbre de voz. Ahora que está jubilado, esas habilidades no le sirven para nada. Así que los cambios en su hija menor no escaparon a su mirada escrutadora. Rolanda solía pasar horas al teléfono con su hermana, pero ahora todas sus conversaciones terminaban en un par de minutos. En las cenas familiares intentaba sentarse lejos de Ramona, evitaba mirarla a los ojos. Si antes sus bromas habían sido bonachonas, ahora las palabras de Roland estaban llenas de un veneno inconfesable. Una noche, Gerald invitó a su hija menor a cenar en un restaurante, los dos solos, como en los viejos tiempos. Rolanda llegó media hora tarde, lo que no era propio de ella. Parecía distraída, mirando constantemente el teléfono. ¿Problemas con tus estudios?, preguntó papá. Todo va muy bien. Los profesores están encantados con mi trabajo. Entonces, ¿qué te preocupa? Rolanda guardó el teléfono y miró a su padre a los ojos por primera vez aquella tarde. ¿Qué te hace pensar que algo me molesta? Has cambiado, sobre todo desde la noticia del embarazo de Ramona. Oh, claro, por supuesto. Ramona y su vida perfecta. Sabes, papá, a veces creo que estás ciego. Gerald permaneció en silencio, esperando la continuación. Rolanda hizo girar la copa de vino en sus manos, pero no bebió. Siempre consigue todo lo que quiere. La tienda, el marido, ahora el bebé. ¿Y yo? ¿También tengo que esclavizarme con mis libros para demostrar que valgo algo? Ramona también se graduó en la universidad y ha trabajado tanto como tú. Sí, claro, solo que ella siempre fue la favorita. Mamá ha sido un encanto, la has consentido en todo. Rolanda, la voz de papá se volvió acerada. No estás siendo justa con tu hermana y contigo misma. Se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Había algo desafiante y desconocido en su postura. Gerald se dio cuenta de repente de que no reconocía a su hija menor. Al día siguiente se pasó por la tienda de Ramona. Estaba terminando un trabajo con un nuevo proveedor. Gerald observó la seguridad con la que se comportaba, la competencia con la que negociaba. Nada de rigor ostentoso, solo profesionalidad y auténtica pasión por su trabajo. Rolanda no ha sido ella misma últimamente, le dijo cuando se quedaron solos. Lo he notado. Ramona se sentó en el borde de la mesa. Creo que son las hormonas. ¿Recuerdas cómo era yo cuando tenía su edad? Nunca fuiste tan amargada.
Ramona suspiró. No quiso contarle a su padre la última conversación que había tenido con su hermana, cuando había destrozado su nueva colección de fundas de teléfono, tachándolas de insípidas y anticuadas. Tampoco mencionó cómo Rolanda había derramado Bowie café sobre los documentos que Ramona estaba preparando para Hacienda. Esa misma noche, Gerald vio el coche de Lars en la puerta del bar favorito de Rolanda. No le prestó demasiada atención. Su yerno podría haber quedado allí con amigos o clientes, pero algo le recordó que no era la primera vez que sus caminos se cruzaban accidentalmente en lugares inesperados. En casa, sacó un viejo álbum de fotos. Aquí estaban Ramona y Rolanda de niñas, inseparables, siempre juntas. Su primer día de colegio, la hermana pequeña cogida de la mano de la mayor. La graduación de Ramona. Rolanda mira a su hermana con adoración. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Suena el teléfono con un mensaje de Rolanda. Siento lo de ayer. Tienes razón, no fui justa. Solo estaba cansada de estudiar. Gerald miró la pantalla pensativo. Con los años había aprendido a confiar en su intuición, y ésta le decía que algo no iba bien. Algo más que celos fraternales o cansancio de estudio. Algo oscuro y peligroso estaba madurando en su hija menor, y él aún no sabía cómo detenerlo. En los últimos días, Ramona se despertaba a menudo de madrugada. El embarazo había cambiado su rutina, y ahora saludaba al amanecer con una taza de té de hierbas en el porche abierto de su casa. Aquella mañana volvió a pensar en su hermana. Rolanda siempre había sido sensible, pero últimamente su comportamiento era cada vez más imprevisible. Ramona recordó cuando ella misma descubrió que estaba embarazada. Al principio, ni siquiera se creyó las 2 rayas del test. Ella y Lars no planeaban tener un bebé en breve. Su primer impulso fue llamar a Roland, ya que solían compartir todas las noticias importantes. Pero su hermana no cogió el teléfono en todo el día y contestó con un escueto mensaje. Ocupada, estudiando para los exámenes. La víspera de la cena familiar en la que Ramona pensaba anunciar la noticia, pasó por la universidad para invitar a su hermana a comer con ella. La encontró en la cafetería de estudiantes, pero la conversación no fue bien desde los primeros minutos. ¿Qué tal la tienda?, preguntó Rolanda sin mucho interés, removiendo el café que no había tocado. No va mal. Quería hablarte de algo. Lo siento, tengo una conferencia importante dentro de 20 minutos. Rolanda se levantó de la mesa. ¿Quizá en otro momento? Ramona parecía confusa mientras su hermana se alejaba. En el pasado, Rolanda nunca había rechazado sus encuentros, aunque eso significara faltar a clase. Ahora, 2 semanas después del anuncio oficial, Ramona intentaba analizar el comportamiento de su hermana. ¿Podría ser que Rolanda se sintiera abandonada? Antes eran uña y carne. Iban de compras juntas, celebraban despedidas de soltera, hablaban de novios. Luego Ramona se casó y se dedicó a los negocios. Durante el desayuno comparte sus pensamientos con Lars. ¿Crees que está celosa? No es que esté celosa, más bien se siente sola. Tiene 22 años, la edad más difícil. Lars murmuró algo inaudible y salió corriendo hacia el taller. Ramona se sorprendió. Normalmente se interesaba mucho por los asuntos familiares. Sin embargo, tenía un encargo importante para una nueva cadena de tiendas de muebles. A la hora de comer llamó a su padre. «Papá, ¿te acuerdas cuando Rolanda y yo jugábamos a las tiendas de pequeñas? Ella era siempre la vendedora y yo el proveedor. Exigía las condiciones más favorables». Ramona sonrió al recordarlo. «Me acuerdo. ¿Y cómo lloró después cuando te fuiste a la universidad? No quería estar sola en la universidad. Quizá debería pasar más tiempo con ella, como solía hacer. No estoy seguro de que sea una buena idea». Apareció una nota de recelo en la voz de su padre. Rolanda necesita crecer, aprender a vivir su propia vida.
Tras la conversación con su padre, Ramona permaneció sentada en su despacho durante largo rato, mirando fotos antiguas en su teléfono. Aquí estaban con Rolanda en la costa, sus últimas vacaciones juntas antes de la boda de Ramona. Su hermana le había confesado entonces por primera vez que tenía miedo de perder su intimidad. «Te casarás, tendrás hijos y te olvidarás de mí», dijo entonces. Ramona decidió pasar a la acción. En primer lugar, envió un mensaje a su hermana invitándola a ir de compras juntas, como en los viejos tiempos. La respuesta llegó una hora después. «Lo siento, estoy ocupada, quizá en otra ocasión». Por la tarde se pasó por la cafetería favorita de Rolanda, una pequeña pastelería cerca de la universidad. Su hermana solía sentarse allí con sus apuntes, pero en lugar de Rolanda, Ramona vio a Lars saliendo por la ventana. Qué raro, nunca le había hablado de ese sitio. Quiso llamar a su marido, pero él ya se había subido al coche y se había marchado. En casa, Ramona le preguntó: «Ah, sí. Pasé por allí para hablar con un proveedor sobre un nuevo material de revestimiento. Es conveniente quedar allí. No está lejos de su oficina». La explicación parecía lógica, pero algo en la voz de su marido hizo que Ramona desconfiara. Rápidamente apartó ese pensamiento. Solo era un poco más desconfiada debido a sus cambios hormonales. Al día siguiente volvió a intentar hablar con su hermana. Llamó a la universidad, pero Rolanda faltaba a clase. Escribió varios mensajes, todos sin respuesta. Finalmente, por la noche llegó un escueto. «Lo siento, estaba ocupada. Te llamamos este fin de semana». Ramona suspiró. Se recordó a sí misma cuando tenía la edad de Rolanda. Ella también había sido maximalista y reaccionaba con agudeza ante cualquier cambio en la vida de sus allegados. Su hermana solo estaba celosa de su futuro hijo, de su feliz vida familiar. Pasará con el tiempo. Tiene que pasar. Roland pasaba cada vez más tiempo en el taller de Lars. Tras el anuncio del embarazo de Ramona, sus encuentros se habían hecho más frecuentes. Ahora, ella venía casi todos los días, aparentemente para estudiar para los exámenes en la tranquila trastienda. En realidad, hacía tiempo que los estudios habían quedado relegados a un segundo plano. Le gustaba ver trabajar a Lars. Era diferente cuando estaba con ella, más relajado, más real. Al menos quería creerlo. Últimamente parecía pensativo. A menudo se callaba a mitad de una conversación, con la mirada fija en un punto. «¿En qué estás pensando?», preguntó una vez abrazándolo por detrás. «En el futuro», suspiró él. «Las cosas se han complicado demasiado». «¿Por el bebé?». Lars asintió. Rolanda paseó por el taller mirando las piezas inacabadas. Entre ellas había una cuna. Ramona la había encargado la semana pasada. «Sabes, leí un artículo sobre las complicaciones del embarazo», comentó despreocupada. «Sobre todo a la edad de Ramona. Tantas cosas pueden salir mal». «No», la cortó Lars. «No quiero pensar en eso». Pero Rolanda siguió pensando. Hojeó páginas web de medicina, investigó diversos fármacos y sus efectos. En la biblioteca de la universidad encontró revistas especializadas. Había mucha información, solo quedaba elegir la adecuada. Por la noche, sentada en su dormitorio, revisa sus notas. De hecho, sus pensamientos estaban lejos de sus estudios. Imaginaba cómo podrían ser las cosas. Sin un hijo, Ramona estaría completamente absorbida por el trabajo. Siempre había sido una adicta al trabajo. Y Lars se daría cuenta de que estaría mejor con una mujer más joven. Llamaron a la puerta. Era su compañera de piso, la futura farmacéutica. Nunca habían hecho mucha vida social, pero ahora Rolanda sonreía acogedora. «He oído que tu hermana está embarazada. Enhorabuena». La compañera dejó su bolso sobre la cama. «Estábamos dando una conferencia sobre obstetricia. Tantas cosas interesantes». «¿En serio?». Rolanda se echó hacia adelante. «¿Me lo cuentas?». La conversación se prolongó hasta bien entrada la noche.
Rolanda escuchaba atentamente, memorizando los nombres de las drogas y sus efectos. Le interesaban especialmente las que eran difíciles de detectar en los análisis ordinarios. Al día siguiente fue al taller. Lars estaba trabajando en otro pedido y ella se instaló en su lugar habitual, un viejo sofá de cuero en un rincón. Ramona pasó por aquí esta mañana, dijo sin hacer una pausa en su trabajo. Habló de la guardería. ¿Y? Quiere que haga yo todos los muebles. Dice que va a ser especial. Rolanda sintió que se le apretaban las tripas. Se imaginó a Ramona pavoneándose por el taller, señalando dónde debían colocarse las cosas. Cómo elegían juntas el diseño, discutiendo los detalles. Cómo Lars ponía su alma en cada pieza para su futuro hijo. ¿Quieres ese bebé?, preguntó sin rodeos. Lars se quedó inmóvil, con el papel de lija entre las manos. Guardó silencio unos segundos y luego se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué más da? Está de camino. Siempre hay elección, dijo Rolanda en voz baja. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo pensaba en voz alta. Por la noche se sentó ante el ordenador durante largo rato, estudiando los foros. Había mucha información, solo faltaba encontrar una fuente fiable. Por la mañana llamó a uno de los números y concertó una cita. 2 días después llevaba una bolsita de pastillas en el bolso. El vendedor le aseguró que eran seguras para las mujeres, pero que interrumpirían de forma fiable un embarazo precoz. Ahora solo quedaba elegir el momento adecuado. Sabía que Ramona bebía té de hierbas. El té negro habitual ahora le producía náuseas. Sabía que su hermana lo preparaba en una tetera de cristal transparente. Sabía el horario de la cena familiar. Lo único que tenía que hacer era esperar la ocasión propicia. Rolanda estaba segura de que hacía lo correcto. Al fin y al cabo, no solo lo hacía por ella, sino también por Lars. Aún es joven para la paternidad. Necesita libertad creativa, no pañales y noches en vela. Y Ramona, bueno, Ramona siempre ha tenido una tienda. Que se dedique a los negocios es lo que mejor sabe hacer. En su corazón, sabía que estaba cruzando una línea. Pero la idea de que Lars estuviera atada a su hermana para siempre era insoportable. El embarazo estaba fortaleciendo su matrimonio, creando un nuevo vínculo. Había que romper ese vínculo a toda costa. El día estaba nublado. Una ligera llovizna había estado cayendo desde la mañana. Gerald Montgomery se despertó temprano, una vieja costumbre militar que le mantenía en cama. Había tenido tiempo de revisar el correo y los periódicos de la mañana cuando Ramona le llamó, recordándole la cena familiar. Ramona llegó primero, hacia las 5 de la tarde, cargada con bolsas de la compra. Llevaba un cardigan gris holgado y unos pantalones cómodos. Últimamente le gustaba la ropa cómoda. Aún no se le notaba el embarazo, pero ya caminaba con un poco más de cuidado. Lars llegó tarde al taller. Le había dicho que tenía que terminar un pedido urgente. Roland llegó más tarde que los demás, empapado por la lluvia, con una gran carpeta de notas. Ante la mirada interrogante de su padre, dijo que se estaba preparando para una sesión. En realidad, la carpeta estaba casi vacía, solo unas cuantas hojas de papel para desviar su mirada. Gerald observó a sus hijas ocupadas en la cocina. Ramona era la única que hacía el trabajo. Rolanda era más un estorbo que una ayuda, siempre estorbando a su hermana. En un momento dado dio un codazo a una pila de platos, y solo la rápida reacción de Ramona evitó que los platos se cayeran. «¿Por qué no haces otra cosa?», sugirió Ramona suavemente. «¿Cómo hacer té?». Rolanda asintió y se dirigió al armario donde estaban las provisiones para el té. Sus movimientos eran demasiado lentos, como si estuviera considerando cuidadosamente cada gesto. Sacó una tetera de cristal, regalo de Ramona las pasadas Navidades. Vertió la mezcla de hierbas que había traído su hermana. Gerald estaba sentado en el salón, pero a través de la puerta abierta de la cocina podía ver todos los detalles de lo que ocurría. Vio que Rolanda miraba a su alrededor,
asegurándose de que Ramona estaba ocupada con la ensalada, y con un rápido movimiento echó algo en la tetera. En ese momento sonó el timbre en el pasillo. Lars había llegado. Mientras todos se distraían con los saludos, Rolande vertió agua hirviendo sobre la infusión. Gerald se levantó de su asiento, fingiendo ir al estudio a por unos papeles. Al pasar por delante de la cocina, se detuvo, como sin querer, en la encimera donde estaba la tetera. A través del cristal transparente, pudo ver no solo las infusiones, sino también unos polvos blancos que se arremolinaban en el agua. En unos minutos todos estaban reunidos alrededor de la mesa. Rolanda sirvió el té en tazas y entregó la primera a Ramona. Gerald interceptó la mano de su hija. «Creo que deberíamos hacer té nuevo», dijo con voz firme. «Este ya se ha enfriado». «Está bien», sonrió Ramona, tendiendo la mano hacia la taza. «Insisto». La voz de Gerald tenía una nota de mando que hacía años que no se oía en esta casa. Rolanda se puso pálida. Sus dedos, que aún sostenían la taza, temblaban. «¿Qué ha pasado?» Lars trasladó una mirada perpleja de su suegro a su cuñada. «¿De verdad? ¿Qué?» Rolanda intentó poner un tono despreocupado a su voz, pero le salió falso. «Papá, solo es té». «¿En serio?» Gerald cogió la tetera y la levantó a la altura de los ojos. «Entonces, ¿por qué no me explicas qué pusiste en ella mientras creías que nadie podía verlo?» Se hizo el silencio en la habitación. Solo se oía el sonido de la lluvia tamborileando en los aleros. Ramona se levantó lentamente de la mesa, mirando a su hermana con los ojos abiertos de terror. «¿Rolanda?» La Montgomery más joven saltó de su silla, derribándola. Su rostro se contorsionó de rabia. «Sigues arruinándolo todo», gritó. «Siempre siendo el favorito de papá, siempre consiguiendo todo lo que querías. Y ahora hay un bebé. ¿Crees que eso te va a hacer feliz? La próxima vez seguro que te mueres». Salió corriendo de la habitación. La puerta principal se cerró de golpe. El motor de su coche rugió. Ramona se desplomó exhausta en su silla, con las manos apretadas contra el estómago. Lars estaba de pie, agarrado al respaldo de la silla, con la cara blanca como la tiza. Gerald cogió en silencio una jarra vacía del armario de la cocina y vertió cuidadosamente en ella el contenido de la tetera. Enroscó la tapa y se guardó el tarro en el bolsillo interior de la chaqueta. En 35 años de servicio, había aprendido que había que preservar cualquier prueba, sobre todo cuando se trataba de la seguridad de la familia. Seguía teniendo contactos fiables en los organismos adecuados y por la mañana sabría exactamente lo que su hija menor había intentado poner en el té de su hermana. Gerald se levantó a las 5 de la mañana. A las 7:30 ya había aparcado el coche frente a un edificio poco llamativo de las afueras de la ciudad. Allí, en un laboratorio privado, trabajaba su viejo conocido del servicio, Ethan Parker, uno de los mejores especialistas en toxicología. Ethan le recibió personalmente en la entrada. Tardaron unas 3 horas en analizar el contenido del frasco. Todo ese tiempo Gerald estuvo sentado en el pequeño despacho, mirando las noticias de la mañana en su teléfono, pero sin meterse realmente en ellas. «Un potente fármaco abortivo», le tendió Ethan el informe. «Inofensivo para el común de la gente, pero eficaz en las primeras etapas del embarazo. Se vende bajo cuerda, no está registrado oficialmente en el país. Jerry, si tu hija bebiera este té...» Gerald dobló en silencio los papeles y los metió en el bolsillo interior de su chaqueta. Ya sabía lo que iba a hacer a continuación. Mientras tanto, en casa de Ramona y Lars reinaba un silencio opresivo. Llevaban toda la noche en habitaciones separadas. Ramona se instaló en su despacho, abarrotado de documentos de trabajo, una costumbre que le ayudaba a no pensar en lo ocurrido. Hacia las 9 de la mañana marcó el número de su hermana, pero el teléfono de Rolanda estaba apagado. Lars pasó la noche en el salón, cambiando de canal sin pensar. No se atrevía a levantarse e ir al taller. Todo allí le recordaba a Roland.
El catre que había empezado a hacer la semana pasada le parecía ahora un mudo reproche. A las 10 de la mañana llegó Gerald. Su rostro estaba demacrado, pero su mirada era clara y decidida. En silencio, depositó el informe forense sobre la mesa. Ramona recorrió el documento con la mirada y lo apartó bruscamente de ella. «Quería matar a mi hijo». La voz de Ramona sonó desacostumbradamente apagada. «Un hermano». Lars se sentó con la cabeza gacha. Gerald observó atentamente la reacción de su yerno. Algo en su comportamiento le parecía extraño. Estaba demasiado afectado por el acto de su cuñada. «Deberíamos denunciarlo a la policía», dijo finalmente Gerald. «No». Lars levantó la cabeza. «Es un asunto familiar». «¿Familiar?» Gerald desvió su pesada mirada hacia su yerno. Tratar de deshacerse de un nonato ya no es un asunto familiar. Ramona miró por la ventana, acariciándose distraídamente el estómago. Era como si hubiera envejecido unos cuantos años en aquellas horas. La traición de su hermana había sido un golpe demasiado duro. «No lo denunciaré», dijo finalmente. «Pero no quiero volver a verla. Nunca». Gerald asintió. Sacó su teléfono y marcó un número. «Buenas tardes, soy el general Montgomery. En cuanto a los pagos de la matrícula de Rolanda, sí, suspenda todos los pagos, inmediatamente». Se produjo una fuerte pausa. Lars frotaba nerviosamente un botón de su camisa. «Y otra cosa», continuó Gerald. «El piso que iba a comprarle después de la graduación canceló el trato. Sí, entiendo lo del depósito. Devuelve los papeles al vendedor». «Papá», Ramona empezó. «No discutas», la cortó su padre. «Tiene que aprender que debe responsabilizarse de sus actos». Durante todo el día, el teléfono de Rolanda permaneció inaccesible. Por la noche, apareció borracha, con el rímel corrido, en la residencia universitaria. Su compañera de habitación llamó al despacho del decano. Rolanda gritaba algo sobre venganza y justicia. Al anochecer, todo pareció calmarse. Ramona se durmió, agotada por sus preocupaciones. Lars fue al taller. Dijo que tenía que terminar un encargo urgente. Gerald volvió a su casa, pero no podía dormir. Se sentó en su estudio, revisando fotos familiares, intentando averiguar en qué momento todo había ido mal, en qué se había equivocado al criar a su hija menor, cuándo había permitido que creciera tan malcriada e irresponsable. En una de las fotos estaban los cuatro: él, su difunta esposa y sus dos hijas. Rolanda tenía entonces unos 5 años. Estaba sentada en brazos de Ramona y sonreía a la cámara. ¿Quién iba a pensar que pasaría el tiempo y esta niña intentaría hacer un daño tan terrible a su propia hermana? El teléfono sonó sobre la mesa. Era un número desconocido. Gerald descolgó y oyó la voz del decano de la facultad donde estudiaba Rolanda. La conversación no sería fácil, pero la decisión ya estaba tomada. Nada de indulgencias, que aprendiera a sobrevivir sola. 3 días después del incidente con el té, Gerald decidió comprobar personalmente el estado de las cosas en el taller de su yerno. Lars era el único sostén de la familia ahora que Ramona se había retirado temporalmente del taller por complicaciones del embarazo. Gerald quería asegurarse de que el negocio de su yerno no se viera afectado por el escándalo familiar. Llegó sin avisar sobre las 8 de la tarde, después de que los trabajadores se hubieran ido a casa, pero Lars solía seguir trabajando en pedidos especiales. El coche de su yerno estaba aparcado en el parking, pero no era el único. Gerald reconoció el Volkswagen azul claro de su hija menor. El taller principal estaba vacío y oscuro. Las luces solo estaban encendidas en la trastienda. Gerald caminó en silencio. Los años de servicio le habían enseñado a moverse en silencio hasta la puerta. Estaba entreabierta, y lo que vio a través de la rendija no dejaba lugar a interpretaciones. Rolanda estaba sentada en un viejo sofá de cuero, completamente desnuda. Lars se arrodilló frente a ella, cubriéndole el estómago de besos.
no oyeron abrirse la puerta. No se percataron de la aparición de Gerald hasta que éste pulsó el interruptor de la luz, inundando la habitación de luz brillante. Rolanda chilló, intentando cubrirse con algún trapo. Lars se apartó de un salto, abrochándose frenéticamente la camisa. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? La voz de Gerald sonaba engañosamente tranquila. El silencio fue su respuesta. Rolanda había conseguido por fin abrocharse el vestido y ahora estaba desplomada contra la pared. Lars se quedó inmóvil, mirando al suelo. Digo, ¿hace cuánto tiempo? El tono de Gerald había adquirido esa nota acerada que antaño había hecho retorcerse a sus subordinados. 3 meses, murmuró Lars. Así que cuando mi hija se quedó embarazada, tú ya te acostabas con su hermana. No era una pregunta. Gerald cruzó lentamente la habitación. Su mirada se posó en el catre inacabado del rincón. ¿Por eso querías deshacerte del bebé? Se volvió hacia Rolanda. ¿Creías que sin él, Lars abandonaría a su hermana y te elegiría a ti? Papá, yo... Silencio. Gerald rara vez levantaba la voz, pero ahora había tal furia en ella que Rolanda se encogió temerosa. No solo traicionaste a tu hermana, intentaste matar a tu sobrino. ¿Y para qué? Por una aventura con esta... Miró a su yerno con indisimulado desprecio. No es una aventura, exclamó Rolande. Nos amamos. ¿Amor? Gerald sonrió. ¿Qué sabes tú del amor, muchacha? El verdadero amor es lealtad, es la voluntad de proteger a tus seres queridos, no de hacerles daño. Sacó el teléfono y marcó un número. ¿Frank? Sí, soy Montgomery. ¿Recuerdas que dijiste que buscabas espacio para un taller? Ven mañana y echa un vistazo a este edificio. Al propietario no le importará cancelar el contrato antes de tiempo. Lars se estremeció, pero guardó silencio. Sabía que era inútil discutir con su ex suegro. ¿Y tú? Se volvió Gerald hacia su hija. Recogerás tus cosas y desalojarás tu dormitorio hoy mismo. Y en mi casa. Deja las llaves en el jarrón que hay junto a la entrada. Puedes quedarte con amigos, alquilar un piso, me da igual, pero no hay más sitio para ti en mi casa. Papá, por favor. Ya no soy tu padre, le cortó Gerald. Tuve una hija menor, una niña amable, aunque mimada, pero está muerta, y tú eres un extraño para mí. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Hablando de eso, Lars, voy a contárselo todo a Ramona mañana. No te aconsejo que me lo cuentes pronto. No miraré el hecho de que seas el padre de mi futuro nieto. Rolanda permaneció de pie contra la pared, mirando a su padre. Aún no se había dado cuenta de que acababa de perder algo más que un apoyo económico y un techo. Había perdido a su familia. La recepción del despacho del decano olía a café y a productos recién horneados. La secretaria, la señorita Donnelly, siempre tenía un jarrón con galletas en la mesa para los estudiantes. Ahora Rolanda estaba sentada frente a ella, mirándose las uñas peladas. Hacía 15 días se había hecho la manicura en un salón caro. Ahora esos gastos parecían cosa del pasado. El decano estará libre dentro de 15 minutos. La señorita Donnelly la miró con simpatía. Seguramente ya debía de saber lo del corte de pago. Rolanda asintió. En su bolso había una impresión de una cuenta bancaria, un penoso vestigio de su antigua vida despreocupada. Repasó todas las opciones. Un préstamo bancario, rechazado por falta de ingresos estables, un préstamo estudiantil, demasiado largo para solicitarlo, un empleo. Nadie contrataría a una empleada no cualificada con un sueldo que pudiera cubrir el coste de la matrícula en una universidad de prestigio. La puerta del despacho se abrió y el decano Harrison la invitó a pasar. Era un hombre alto y canoso con chaqueta de tweed que a Roland siempre le recordaba a un personaje de las viejas novelas inglesas. Siéntese, señorita Montgomery. Creo que ya conoce el motivo de nuestra reunión. Rolande se hundió en el sillón de cuero. Retratos de antiguos decanos, igual de remilgados e inaccesibles,
La miraban desde las paredes. Tu padre nos ha notificado que se ha puesto fin a nuestra financiación. El curso actual está pagado, pero la matrícula posterior... Tengo 2 semanas, le interrumpió Rolanda. Encontraré la manera de pagar el próximo trimestre. El decano se reclinó en su silla y la miró por encima de las gafas. Señorita Montgomery, la matrícula anual es... Conozco el importe, la interrumpió de nuevo, y encontraré el dinero. Aunque lo hagas, es una solución temporal. Tienes 2 años más de estudios por delante. Rolanda se agarró a los reposabrazos de su silla. El decano tenía razón, pero admitirlo significaba rendirse. ¿Puedo trasladarme con un presupuesto? ¿Con tu expediente académico actual? El decano enarcó una ceja. Me temo que no es posible. Sacó unos papeles de una carpeta. Existe la opción de trasladarte a una universidad menos prestigiosa. Puedo escribir una carta de recomendación. No, se levantó Rolanda. Me quedaré aquí. Voy a buscar el dinero. Saliendo del estudio, se apoyó en la pared. La señorita Donnelly fingió delicadamente estar absorta en su trabajo. Los estudiantes pasaban por el pasillo, despreocupados, confiados en su futuro. Ella solía ser uno de ellos. Por la noche, Rolanda se sentó en su dormitorio a contar sus gastos. Había vendido bolsos y zapatos de diseño, suficiente para un par de meses de alquiler en una habitación barata. Se había quedado con las joyas, que también tendría que empeñar. Llamaron a la puerta. Era April Donovan. He oído que tenías problemas. Su amiga se agachó en el borde de la cama. Quizá mi padre... No, la cortó Rolanda. Ningún favor. No se molestó en explicar que el orgullo era lo único que le quedaba. Abril se quedó callada un momento y luego se ofreció vacilante. Tengo un trabajo para ti. El restaurante de mi padre necesita camareras. No sé llevar bandejas. Aprenderás. La paga no está mal, sobre todo con las propinas. Rolanda sonrió amargamente. Aunque trabajara las 24 horas del día, no le alcanzaría para pagar la escuela. Y no iba a ser camarera, no ella, la hija del general Montgomery. No podía dormir por la noche. En la habitación de al lado alguien puso música. Antes, Rolanda se habría indignado, habría llamado al comandante. Ahora le daba igual. Recorrió los contactos de su teléfono y se detuvo en el número de Lars. No habían hablado desde la escena del taller. No contestaba al teléfono, ignoraba los mensajes. Por la mañana se durmió en la primera clase. Asistió a la segunda, anotando mecánicamente la lección, pero sin entrar en lo esencial. El profesor hablaba de ciclos económicos. El tema le había parecido interesante antes, pero ahora todo había perdido sentido. En el comedor conoció a su compañero de clase, Adam Rochester. Pertenecía a una familia adinerada y nunca había ocultado su interés por ella. He oído que estás buscando una forma de pagarte la matrícula, le dijo, sentándose a su mesa. Quizá pueda ayudarte. Rolanda lo miró con atención. Adam era guapo, rico y muy seguro de sí mismo. ¿Y qué quieres a cambio? Que cenes conmigo. Ya discutiremos los detalles. Ella se levantó en silencio y se fue. De momento, podía permitirse el lujo de decir que no. Pero los 15 días pasarían rápido. ¿Y luego qué? Por la tarde, volvió a sentarse ante la calculadora, intentando encontrar la solución a una ecuación inexistente. Llovía al otro lado de la ventana, difuminando las luces de las farolas. En algún lugar, en la gran ciudad, estaba su antigua vida, la acogedora casa de su padre, su amorosa familia, su futuro sin nubes. Ahora todo parecía un sueño. Por la mañana, Gerald llegó a casa de su hija. Ramona, como de costumbre, recogida y pulcra, lo recibió en la puerta, con un traje de negocios, lista para ir a la tienda. Su padre entró en silencio en el salón, y algo en su rostro la hizo recelar. «Siéntate», le dijo señalando el sofá, «y llama al encargado. Hoy no vas a ninguna parte».
Eran cerca de las 9 de la mañana cuando Ramona escuchó la historia de cómo su hermana menor y su marido la habían traicionado. Su padre había hablado con calma, uniformemente, sin omitir ni un solo detalle, ni cómo los había pillado, ni sus reacciones, ni las palabras de Lars sobre la aventura de 3 meses. Al principio no se lo creyó. Se rió, por primera vez en días, pero la risa se interrumpió al ver la expresión de su padre. Se quedó callada, agarrada a los reposabrazos de la silla, mientras su padre le contaba lo sucedido. Su rostro palidecía cada vez más. A las 11:30 se abrió la puerta. Lars había vuelto del taller a buscar unos dibujos. Se quedó helado en el umbral del salón al ver a su suegro. Una mirada a la cara de Ramona y lo comprendió todo. Ramona, puedo explicártelo. Se levantó lentamente de la silla. Sus movimientos seguían siendo serenos, aunque sus dedos temblaban débilmente. ¿Explicar? ¿Qué exactamente? Su voz sonaba tranquila, pero con cada palabra aumentaba la tensión. ¿Cuánto tiempo hace que ocurre esto? 3 meses, ¿no? 3 meses te has estado acostando con mi hermana. La primera copa silbó muy cerca de su cabeza. Ramona, siempre tan reservada, siempre dueña de cada uno de sus gestos, cogió de la mesa su juego favorito, regalo de boda de su madre. «Aléjate de mí». Su voz se convirtió en un grito. «¿Cómo habéis podido? ¿Cómo habéis podido?» El platillo se estrelló contra la pared. El azucarero voló a continuación. «Mira, es complicado». «¿Complicado?» Ella le tiró la tetera. ¿Te resultó difícil mantener la polla dentro de los pantalones? ¿O difícil apartarte del camino de una tonta de 22 años? Gerald se quedó en la ventana, sin interferir. Lo sabía. Su hija necesitaba esto. Necesitaba desahogar todo el dolor, toda la humillación. Ramona se revolvió por la habitación, agarrando todo lo que veía. Un jarrón, el marco con su foto de boda, la estatua que Lars le había regalado en su primer aniversario. «Te quería», se ahogó en sollozos. «Creía en ti, y tú, con mi hermana». Un escalofrío la sacudió. Se tumbó en el suelo, mirando los fragmentos de su vida destrozada. Lars se acercó a ella. «Cariño, lo siento. No significó nada. Es solo que...» ¿Solo? Ramona levantó los ojos llenos de lágrimas hacia él. «Intentó matar a nuestro bebé. ¿Y tú? ¿Lo sabías? ¿Sabías lo que iba a hacer?» «No». Se derrumbó de rodillas frente a ella. «Juro que no lo sabía. Simplemente pasó. No queríamos...» «¿No era vuestra intención?» Se rió histérica. ¿3 meses sin querer? ¿3 meses follando en tu taller mientras yo te esperaba en casa? Lars intentó cogerle la mano. Ramona retrocedió pero tosió, tragando aire con la boca. El embarazo y la histeria se hacían sentir. «Cariño, cálmate», le tendió la mano Lars. «Hablemos de esto con calma. Te quiero, es solo que...» El crujido de una nariz rota sonó inesperadamente fuerte. Gerald apartó a su yerno de su hija de un tirón. Lars salió volando contra la pared, agarrándose la cara ensangrentada. «Fuera de mi casa», se levantó Ramona, apoyándose en el brazo de su padre. Estaba temblando, pero su voz volvía a ser fría como el hielo. «Puedes recoger tus cosas mañana y dile a tu puta que voy a pedir el divorcio». «Ramona, he dicho fuera». Gerald dio un paso hacia su yerno. La puerta principal se cerró de golpe. Ramona se quedó de pie en medio del salón destrozado, mirando los fragmentos del decorado. 6 años de matrimonio reducidos a un montón de vajilla rota. «Qué ciega estaba», susurró. Todos esos retrasos en el taller, su extraño comportamiento tras la noticia del embarazo. Gerald abrazó a su hija en silencio. Ella enterró la cara en su hombro y rompió a llorar, como cuando era niña y rompía su muñeca favorita o se destrozaba las rodillas. Solo que ahora el dolor era muy distinto. «Hoy mismo presentaré los papeles del divorcio», dijo cuando por fin se le secaron las lágrimas. «Tengo un buen abogado».
Lo sé. Gerald le acarició la cabeza. Descansa un poco. Yo mismo me pondré en contacto con un abogado. Rolanda estaba sentada en la cama de su dormitorio, mirando la carta de la oficina del decano. La redacción era educada, pero la cuestión seguía siendo la misma. Si no pagaba el trimestre siguiente, perdería el derecho a estudiar, y con ello, el derecho a vivir en la residencia. Llamó a todos sus conocidos. April volvió a ofrecerle un trabajo de camarera, pero incluso con las propinas no cubría ni la 10ª parte de lo que necesitaba. Adam Rochester había insinuado la posibilidad de una relación especial y luego la habían echado. Los demás se mostraron amablemente comprensivos, pero sin prisa por ayudar. En la recepción de su padre no la dejaron pasar del umbral. El guardia, que la conocía desde niña, se limitó a extender las manos. Órdenes. Escribió una larga carta en la que admitía sus errores y pedía perdón. No recibió respuesta. La superintendente de la residencia, la señorita Peterson, vino a advertirle. Debe desalojar su habitación mañana por la tarde. Lo siento, cariño, pero es la norma. Solo estudiantes. Rolanda metió metódicamente sus cosas en la maleta. La mitad ya estaba vendida. Los vestidos de diseño, los zapatos y los bolsos se habían ido por casi nada. Quedaban las cosas más sencillas, pero no había dónde ponerlas. En un último intento, fue a casa de su padre. Permaneció 2 horas bajo la lluvia en la puerta. Los guardias la vigilaban a través de las cámaras, pero la puerta nunca se abrió. Solo su teléfono zumbaba con un mensaje. «Para. Ya has tomado tu decisión». Al día siguiente por la tarde, estaba de pie en la acera con una maleta y una bolsa. Todas sus posesiones cabían ahora en ese equipaje. El teléfono no funcionaba y no había nadie a quien llamar. Lars no contestaba desde el día en que su padre lo sorprendió en el taller. La lluvia arreciaba. Rolanda se dirigió a la cafetería más cercana y pidió el café más barato. La camarera la observó con lástima mientras intentaba acomodarse en una mesa con su maleta. «Cerramos dentro de 1 hora», advirtió. Rolanda asintió. Antes de cerrar, consiguió escribir otra carta a su padre, ya sin excusas, solo pidiendo ayuda. Los billetes empapados de su bolso eran el último dinero que le quedaba, suficiente para un par de noches en el hostal más barato. A las 11 de la noche le pidieron que abandonara el café. Arrastró la maleta por las calles. La rueda se atascaba, el asa intentaba doblarse. Todo su glamour, toda su confianza en sí misma habían desaparecido. No era más que una chica cansada que no sabía dónde pasaría la noche. Los coches pasaban, salpicándola con charcos. En uno de ellos reconoció a Lars, que ni siquiera giró la cabeza en su dirección. El teléfono volvió a sonar. April se ofrecía a pasar la noche en su casa. «Solo una noche», le advirtió su amiga. «A mis padres les molestará si se enteran». Rolanda se dio cuenta de que era una solución temporal. Mañana tendría que volver a buscar un lugar donde dormir, buscar trabajo, buscar un nuevo camino en una vida para la que no estaba preparada. Sacó la última carta de su padre, la que había leído docenas de veces. «No solo traicionaste a tu hermana, intentaste quitarle la vida a un niño nonato. Hasta que no te des cuenta de la gravedad de tu acto, no intentes contactar conmigo». Su figura se reflejaba en la oscura ventana de la cafetería, empapada, con el rímel goteando, nada que ver con la princesa mimada que había sido 15 días atrás. Así era como la veían ahora todos, antiguos amigos, conocidos, compañeros de clase, una chica que había traicionado a su propia familia y lo había perdido todo. April se reunió con ella en la puerta principal de su casa. La llevó por la puerta trasera para que no se encontrara con sus padres. Destacó el catre de su despacho. «Arreglaremos algo mañana», dijo insegura. Rolanda asintió. Ya se había dado cuenta de que nadie iba a ayudarla. Todos sus conocidos anteriores habían intentado mantenerse alejados, temerosos de mancharse, asociándose con alguien que intentaba hacer daño a su propia hermana embarazada.
Se quedó despierta por la noche, escuchando el sonido de la lluvia tras su ventana. En algún lugar de la ciudad estaba su vida anterior, una acogedora habitación en casa de su padre, estudiando en una prestigiosa universidad, una existencia despreocupada. Ahora todo era pasado, y solo le esperaba lo desconocido. En la consulta del médico, Ramona se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo. El doctor Carroll le mostró las imágenes de la ecografía y le explicó que, después del estrés por el que había pasado, necesitaba reposo en cama durante al menos 3 semanas. Tiene una toxicidad grave y un aumento del tono uterino. Tienes que cuidarte y cuidar al bebé. Ramona asintió. Después de aquella rabieta, había estado a punto de perder al bebé, lo único que realmente importaba ahora. El divorcio fue rápido. Lars no discutió, firmó los papeles en silencio. La tienda iba bien. Stephen Parker, su gerente, estaba haciendo un gran trabajo. Llevaba 4 años trabajando con ella y conocía todos los detalles del negocio. Cuando Ramona le ofreció hacerse socio, él no se lo creyó de inmediato. El 60% se queda conmigo, el 40% es tuyo. Tú tomas el control total, yo solo soy un asesor. ¿Puedes manejarlo? Stephen podía manejarlo. Bajo su dirección, la tienda incluso aumentó sus beneficios. Hacía tiempo que él había sugerido ampliar la gama, pero Ramona se había mostrado reacia a hacerlo. Su padre la visitaba todos los días. Venía por las tardes trayendo comestibles, fruta fresca. A veces simplemente se sentaban en el salón. Ramona en el sofá con su portátil, repasando informes. Gerald en un sillón con un periódico. ¿Por qué no te mudas conmigo?, le preguntó un día. Ramona negó con la cabeza. Tenía que aprender a vivir sola, ahora con un bebé. Poco a poco fue apareciendo un nuevo ambiente acogedor en la casa, donde últimamente todo le recordaba a la traición. La habitación de los niños se iba llenando de cosas, pero no de los muebles que había hecho Lars. Y en otra parte de la ciudad, Rolanda se sentaba en un restaurante caro frente a Adam Rochester. Tras una semana dando vueltas entre conocidos, durmiendo en albergues y siendo rechazada para un trabajo, respondió a su mensaje. «Puedo conseguirte un piso». Adam sorbió tranquilamente su whisky. «Pagarte la matrícula del próximo curso. Hacer que vuelvas a la universidad». «¿Y qué quieres a cambio?». Sonrió lentamente. «Sumisión total, sin autonomía alguna. Aparecerás donde yo diga, vestirás lo que yo elija, harás lo que yo ordene. Y créeme, mis deseos van a menudo más allá del alcance de una relación normal». Rolanda sintió que se le enfriaba la espalda. Corrían rumores por la universidad sobre las predilecciones de Adam, sobre la habitación especial de su piso, sobre las chicas que nunca hablaban de las noches que pasaban con él. «Si estás de acuerdo, nada de intimidad. En el dormitorio cumplirás todos tus caprichos. Me gusta experimentar. Ataduras, sumisión, dolor leve. Es solo el principio de la lista. A algunos les gusta, otros huyen, pero tú no tendrás esa oportunidad. Y sí, tendrás que soportar la humillación. Eso forma parte de la diversión para mí. Por la mañana tendrás moratones en el cuerpo, pero quieres volver a la universidad, ¿no?» Rolanda apretó el tallo de su vaso. En el bolsillo le quedaba el último dinero para una noche en el hostal. «Decide rápido». Puso las llaves sobre la mesa. «La oferta solo es válida para esta noche». Cogió las llaves en silencio. Era un pacto con el diablo, pero no había elección. En el piso, lo primero que hizo Adam fue abrir el armario. Allí colgaban cinturones de cuero, esposas y collares. «Pruébatelo», le tendió uno. «Acostúmbrate. Esta es tu vida ahora». Rolanda estaba junto a la ventana mirando la ciudad de noche. En algún lugar estaba su hermana preparándose para ser madre, un padre que había apartado a su hija menor de su vida. Lars, que no le había devuelto ninguna de sus llamadas. «¿En qué estás pensando?». Adam le apretó el hombro.
Sintió la fuerza en sus dedos, la promesa de dolor. Nada, se obligó a sonreír. Enséñame qué es lo siguiente. Era el precio por un techo sobre su cabeza, por la posibilidad de no estar en la calle, por la ilusión de una vida normal. La única cuestión era cuánto tiempo podría soportarlo. La mañana empezó con dolor. Rolanda luchaba por salir de la cama, retorciéndose con cada movimiento. El espejo reflejaba moratones recientes. Adam había estado especialmente alterado ayer. Solo había pasado un mes y a ella le parecía una eternidad. Ayer había encontrado a April por casualidad en el centro comercial. Su antigua amiga había fingido no darse cuenta, pero Rolanda había captado su mirada, una mezcla de lástima y aprensión. Por supuesto, todo el mundo sabía en quién se había convertido. Adam no ocultaba su adquisición y disfrutaba exhibiéndola en público, siempre con atuendos reveladores, siempre con un collar disfrazado de gargantilla. Estudiar en la universidad se había convertido en una tortura. Se sentaba en las últimas filas, intentando pasar desapercibida. Adam había insistido en su regreso, disfrutaba humillándola públicamente, recordándole a quién debía la oportunidad de continuar sus estudios. En los pasillos, antiguos compañeros se separaban, cuchicheando a sus espaldas. La historia del intento de envenenar a su hermana embarazada no se había olvidado. Ahora había más rumores sobre cómo Rolanda pagaba su matrícula y alojamiento. El teléfono vibró. Un mensaje de Adam. Esta noche te espero en lencería roja con cadenas. Habrá invitados, montaremos un espectáculo. Rolanda se tragó las náuseas que le surgieron. Ella sabía lo que esto significaba. Otra noche de humillación delante de sus amigos. No la tocarían. Adam no compartía sus juguetes, pero se les permitió mirar. Una carta de la oficina del decano estaba en su buzón, advirtiéndole de la posible expulsión por no aprobar. Estudiar ya no le resultaba fácil, sus pensamientos se volvían confusos y cada vez le costaba más concentrarse en las clases. Al salir de casa, vio el familiar coche de su padre en dirección a la tienda de Ramona. Rolanda se refugió instintivamente en las sombras del camino de entrada. Había intentado varias veces escribir a su padre, pero todas sus cartas habían quedado sin respuesta. Su figura se reflejaba en el escaparate del café. La costosa ropa de alta costura no hacía sino resaltar sus ojos apagados y su palidez malsana. A Adam le encantaba vestir a su muñeca. Guapa!, le gritó un tipo. ¿Qué hora es? Ella siguió caminando rápidamente con la cabeza gacha. En el pasado, tal dirección habría provocado una reprimenda airada. Ahora sabía que no estaba lejos de la persona por la que la habían tomado. Al otro lado de la ciudad, Ramona estaba sentada en una silla de su salón, acariciándose el vientre visiblemente redondeado. Casi se había recuperado de la traición. Al menos, ya no se despertaba llorando por las noches. Su padre pasaba a verla después del trabajo. Lo hacía todos los días, trayendo comestibles y productos recién horneados de su ama de llaves. Hoy habían hablado de un nombre para el bebé. La ecografía indicaba que sería un niño. ¿Qué tal, Alexander?, Gerald sugirió. Es un nombre fuerte. Ramona sonrió. Me gusta. Alexander Montgomery suena digno. Decidió ponerle a su hijo su apellido de soltera. A Lars no le importaba. Después del divorcio había desaparecido por completo de la ciudad. Decían que se había ido a la costa oeste. ¿Cómo va la tienda? Papá dejó las bolsas de la compra en la cocina. A Stephen le va muy bien. Ayer firmó un contrato con un nuevo proveedor. No volvió a aparecer por la tienda. El médico había insistido en reposo en cama hasta el parto. Pero las cosas iban bien. Stephen envió informes diarios, consultados sobre las decisiones importantes. Lo estás haciendo muy bien. Gerald se sentó junto a su hija. Lo has hecho bien. Ramona asintió. Había aprendido a seguir adelante por sí misma y por su hija. La traición le había dejado una cicatriz en el corazón, pero no dejaría que envenenara el resto de su vida.
La luz del atardecer entraba por la ventana. En algún lugar de la ciudad estaba su hermana pequeña, pero ahora era una extraña. Ramona pensaba a veces en ella, pero el dolor había desaparecido, sustituido por la indiferencia. Tenía una nueva vida, en sentido literal y figurado. Gerald Montgomery fue recibido por el bullicio habitual de la maternidad. Eran las 6 de la mañana. La llamada de su hija le había despertado hacía 3 horas. Subió corriendo a la primera planta. La enfermera acababa de anunciar que el parto había sido un éxito. En la habitación, Ramona estaba medio tumbada sobre las almohadas, cansada pero feliz. Un pequeño rizo dormía en la cuna a su lado. Por primera vez en muchos meses, su rostro resplandecía de serena felicidad. 3 kilos 700 gramos, 52 centímetros, susurró. Papá, es tan guapo. Mírale las pestañas. Gerald cogió suavemente a su nieto en brazos. Alexander se arrugó mientras dormía, pero no se despertó. Sus diminutos dedos se cerraban con fuerza en un puño y un ligero rubor jugueteaba en sus mejillas. Igual que tú, dijo Gerald, mirando el perfil cincelado del bebé. La misma nariz y la misma barbilla, y el pelo oscuro. Ramona sonrió. Las enfermeras dicen que es muy tranquilo. Apenas lloró después de nacer, solo miraba a su alrededor con atención y se quedaba dormido. Las primeras semanas en casa resultaron difíciles. A las noches en vela seguían días ajetreados. Alexander, tan tranquilo los primeros días, mostró su mal genio. Reclamaba atención, protestaba contra los pañales y se ponía de mal humor durante las tomas. El pediatra, el doctor Michael Westbrook, venía 2 veces por semana. Alto, de pelo canoso y ojos amables, encontraba fácilmente un acercamiento al pequeño paciente. Sus visitas se alargaban. Tras la exploración, hablaba largo y tendido con Ramona, contándole divertidas anécdotas de su consulta. Un niño estupendo, decía al terminar otra exploración. ¿Sabías que ya enfoca los ojos? Eso suele venir más tarde en la vida. Tienes un niño muy desarrollado. Se fue mamá. Gerald observó con una sonrisa cómo su hija se ruborizaba bajo la atenta mirada del médico. En el despacho de su padre aparecieron docenas de fotos de su nieto, su primera sonrisa, su primer intento de darse la vuelta, su primer baño. Gerald las enseñaba orgulloso a sus colegas. Poco a poco fueron apareciendo cosas nuevas en casa de Ramona, un columpio, una alfombrilla de desarrollo, juguetes. «Necesitas una niñera», anunció el padre una mañana al notar las ojeras de su hija. «Ya he encontrado a la candidata perfecta, la señora Parker, que trabajaba para la familia de mi compañero de trabajo. Y no discutas, necesitas tiempo para ti». «Papá, nada de discusiones. Eres una mujer joven, deberías tener una vida personal». «¿Qué tiene que ver una vida privada?». Ramona se sonrojó. «Porque es la tercera vez que el doctor Westbrook saca a colación que se ha abierto un nuevo restaurante en la ciudad». En otro lugar de la ciudad, Rolanda estaba sentada frente al espejo, aplicándose base de maquillaje en un ojo morado. La fiesta de la noche anterior se había prolongado hasta bien entrada la mañana. Adam había sido especialmente cruel. No le había gustado cómo había mirado a uno de los invitados. Habían pasado 6 meses desde el inicio de su relación. Rolanda había aprendido a obedecer sin mostrar disgusto. Aprendió a sonreír a sus amigos, a posar para sus pervertidas sesiones fotográficas, a soportar el dolor y la humillación. En el cuarto de baño escondía un cuaderno donde anotaba los días que faltaban para la graduación. Todas las mañanas empezaban igual. Adam inspeccionaba meticulosamente su atuendo, le decía qué maquillaje ponerse, qué joyas ponerse. La mayoría de las veces eran collares de varios tipos, los coleccionaba como otros coleccionan sellos. Este de hoy le puso en el cuello un ancho collar de cuero con pinchos. Y esa ropa interior roja que compré ayer. Vienen unos amigos. Los invitados se estaban reuniendo a las 9 de la noche.
A Adam le gustaba montar un espectáculo, hacerla bailar, adoptar posturas humillantes, mostrar las marcas de los latigazos en su espalda. Esta noche se superó a sí mismo. Los golpes se sucedían, siempre de forma que las marcas quedaran ocultas bajo la ropa. Cuando por fin se durmió, Rolanda luchó por levantarse del suelo. Cada movimiento era doloroso. Se vistió mecánicamente, sin mirar siquiera lo que llevaba puesto. Sus pies la llevaron por la ciudad nocturna. Durante 2 horas deambuló por calles vacías hasta que llegó a un portal que le resultó familiar. Allí había crecido, allí había sido su infancia feliz. Rolanda se tiró al suelo junto a la verja, apoyándose en el frío metal. En algún lugar de la casa dormía su sobrino. Probablemente acababa de despertarse para comer. Ramona debía de estar meciéndolo, tarareando una nana, la misma que le había cantado a Rolande de niña. No supo cuánto tiempo permaneció sentada. De repente, la verja que había detrás de ella tembló. Lentamente, con un chirrido, las hojas empezaron a abrirse.